Los ruidos seguían siendo más fuertes. Me fui al baño que se encontraba en el fondo de la casa. El baño era muy horrible, y no podía hacer mis necesidades tranquilo porque los ruidos no cesaban. Cuando salí del baño, mis ojos contemplaron un espectro terrorífico que me miraba de lejos. Mientras más me acercaba podía ver su cara. Era nada más y nada menos que el fantasma de Perón. Al darme cuenta que era él, salí corriendo a toda velocidad, mientras el fantasma corría detrás mío. Me metía en medio de los baldíos tratando de esconderme. Luego me metí en una casa toda abandonada. El lugar era más horrible incluso aún que el baño de mi casa. No había ninguna iluminación, solo se veía la luz de la luna. Por suerte los ruidos cesaron y al parecer el fantasma de Perón se había ido. Estuve 20 minutos allí asustado esperando para ver si se había ido o no. Luego, ya un poco relajado, decidí volver a mi casa. Como estaba todo oscuro, no me di cuenta por dónde pisaba, y por error pisé a algo. Cuando me fijé qué era, vi que se trataba de un cuadro con la imagen de Perón y Evita. Rápidamente los ruidos volvieron e incluso más terroríficos. Luego sonó la marcha peronista pero de una forma muy terrorífica, muy desafinada y con la voz diabólica. Aterrado volví al lugar donde estaba escondido. Ya un poco aliviado de saber que no me encontraría, moví la cabeza y vi al fantasma de Perón. El corazón me latía rápidamente por el terror. El espectro me dijo lo siguiente. ¿Por qué insultas la marcha peronista, gordo cipayo vendepatria? No podía responderle por el miedo que tenía. Lo único que pude decir, con la voz quebrada, es decirle que era porque yo no soy peronista. Le suplicaba que todo esto termine de una vez y que me perdone. Él me respondió con una de sus frases más importantes, y que venía en uno de los vídeos de la tarea de historia. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Luego de eso, apareció el fantasma de Eva Perón. Salí corriendo en medio de la oscuridad mientras ellos me perseguían. Por suerte, logré esconderme. Los días seguían pasando, esta pesadilla no terminaba. Todas las noches tenía estas apariciones y ya estaba harto de desayunar, almorzar y cenar polenta. Un día, hubo un acto en el cual vino el gobernador y el intendente a dar un discurso. Mientras todos aplaudían sus palabras como monitos, yo, cansado de todo esto, insulté a los políticos de ahí y a todos los que aplaudían. Luego de eso, mucha gente me empezó a perseguir mientras me insultaban. Justo en el momento en el que ya me estaban alcanzando para golpearme entre todos, vinieron dos tipos de mi edad que me ayudaron a escapar y me llegaron a un sitio abandonado. Ellos también eran libertarios que les había sucedido lo mismo que a mí, y estaban en escondidas planeando cómo volver. Ambos me contaban que llevaban 5 meses tratando de regresar y acabar con esto. Me contaron que un día, ambos tenían un lastimado con la forma de una H y una D respectivamente. Obviamente el espíritu de Perón había provocado eso mientras dormían, aún no descubren si es un código y cuál es su significado. Luego de estar horas hablando, volví a mi casa y me fui a dormir. A la mañana siguiente, luego de tener una pesadilla peor de la que ya estaba viviendo, vi algo que me impactó mucho. Tenía un lastimado con sangre que formaba la letra C, similar a como me contaron ayer. Luego de eso, fui a contárselo a los chicos libertarios que me encontré aquella vez.
Estuvimos horas conversando sobre de qué se habría tratado todo esto, pero no encontrábamos el porqué. Los días pasaban y todavía no encontrábamos la solución, los espantos a la noche seguían ocurriendo y nuestras esperanzas se estaban esfumando. Un día, iba caminando por la calle a la tarde, cuando luego oí que una voz decía mi nombre. Seguía aquella voz. Cada vez que la seguía se oía más cerca. La voz me conducía a un sitio abandonado. Cuando entré, la voz ya se calló. Dentro de esa casa estaba todo oscuro, miraba para todas partes para ver quién era el de la voz. Luego sentí una mano que me tocaba el hombro, cuando me di la vuelta para ver quién era quedé sumamente sorprendido. Era nada más y nada menos que el fantasma de Alberti. Me había contado que son varios a los que le pasaron lo mismo que me sucedió a mí, y que absolutamente gran parte se dieron por vencido y terminaron siendo fanáticos peronistas, los cuales ya no había vuelta atrás para cambiarles la mente. En cambio otros no lograron vencer al fantasma de Perón y murieron. Me dijo que solo yo y los otros dos chicos teníamos la oportunidad de salvarnos y escapar. El espectro de Alberti me dijo que él intentó salvar a los demás, pero no siguieron bien las instrucciones y por eso les fue mal. Por último, me dijo que si queríamos vencer al fantasma de Perón, teníamos que descubrir el código que él nos había escrito a cada uno. Luego de decir eso se fue. Inmediatamente fui con los chicos a hablarles sobre eso. Les estuve comentando todo lo que me dijo el espectro de Alberti y les dije lo que habría que hacer. La noche siguiente, fuimos los tres a la misma casa abandonada en la cual se nos apareció el fantasma de Perón. Fuimos allí porque fue el lugar donde los tres hemos encontrado al espectro. Estuvimos como una hora esperando a que se nos aparezca, pero al final no sucedió nada. Cuando estábamos por irnos para volver otro día, la puerta se cerró y no podíamos escapar. Nos quedamos atrapados, no teníamos cómo escapar. Luego de unos minutos intentando abrir la puerta, se escuchó un ruido que nos dejó a todos impactados. En ese mismo momento, y de la nada, se apareció el espectro de Perón. Ustedes tres gorilas vendepatrias que hacen aquí, y si no se vuelven de nuestro lado o los peronizaremos o los matamos por vendepatria. Esas palabras fueron las que nos dijo el espectro en ese momento. Luego de que nos mirase fijamente a los tres, empezamos a correr y a lanzarle con cualquier cosa que encontrábamos a nuestro alrededor. El fantasma esquivó todo excepto un sillazo que tiró un amigo a su cabeza. El espectro ante eso, se enloqueció y lo atacó de manera brutal hasta matarlo mientras nosotros ante el terror no pudimos hacer nada más que quedarnos parados asustados. Luego de que el cuerpo de aquel amigo quedara muerto, desapareció al instante y de manera inexplicable. Luego el fantasma de Perón dio vuelta la mirada hacia nosotros. Cuando intentábamos arrojarle un objeto, inexplicablemente, se puso justo al frente de nosotros. Nos quedó mirando fijamente por unos 2 minutos. Luego nos dijo que si adivinásemos la clave que nos escribió a cada uno podíamos seguir con vida y con la oportunidad de algún día escapar aunque fuera casi imposible. De lo contrario, si no adivinamos esa clave, moriríamos. Primero señaló a mi amigo. Le dio unos 3 minutos para adivinar la clave. Luego de 3 minutos pensando, mi amigo no le quedó otra que rendirse. El fantasma de Perón se lo quedó mirando fijamente a los ojos por unos segundos, y luego sacó rápidamente una pistola y le disparó en la frente.
Mi amigo obviamente cayó muerto. Luego, el fantasma inmediatamente guardó su arma y me preguntó a mí. Yo, en vez de concentrarme en eso, me puse a recordar todo lo que sucedió durante este tiempo, como una especie de flashback. Recordaba cómo empezó todo, empecé a sentir la marcha peronista en mi mente. Intentaba sacármela de la cabeza para concentrarme bien. En ese momento el fantasma me dijo que me quedaban 20 segundos. Yo todavía seguía pensando, mientras sentía en mi mente cómo sonaba la marcha peronista. No podía concentrarme bien por eso, sin contar por el miedo y el susto que tenía. Luego el fantasma dijo que me quedaban 5 segundos mientras lentamente sacaba su arma. Yo temblé más, lo único que me salió de la boca fue decir Hugo del Carril. Sí, esa era la clave. Las letras que mis muertos amigos y yo teníamos marcadas con sangre, eran las iniciales del cantante de la marcha peronista. El fantasma de Perón dio un fuerte grito de enojo. Luego dijo lo siguiente. Te salvaste, maldito gordo cipayo. No te mataré, pero escapar de aquí será imposible. De alguna forma te volverás peronista hasta que se te vayan esos pensamientos vendepatrias y vivirás aquí para siempre, pendejo gorila. Mientras el fantasma seguía hablando, recordé que en un pantalón llevaba una imagen de Eduardo Lonardi, que yo había conseguido en un libro abandonado y que guardé por las dudas. Lo saqué y se lo mostré en la cara del fantasma de Perón. Este empezó a gritar muy fuerte y todo se puso muy blanco y brillante mientras él gritaba. Luego se empezó a esfumar. No recuerdo qué más pasó, ni cómo, pero luego todo volvió a la normalidad. Ya estaba en mi casa de verdad y en mi habitación. Todo fue como una especie de pesadilla larga que no terminaba. La verdad me sentí muy aliviado porque todo este desastre acabó de una buena vez. No obstante, me sentía un poco triste por los otros 2 chicos que murieron y no se pudieron salvar. Pero en fin, ya me encontraba en casa y todo volvió a ser como era. Al día siguiente de volver a la normalidad, me desperté tranquilo, me dirigí al baño, cuando estaba por salir vi pintado con color sangre algo que nuevamente me puso los pelos de punta. Lo que había escrito era lo siguiente. Te salvaste de Perón, pero no de mí, gorila vendepatria. La verdad no sé de quién se trata, pero estoy seguro que debe ser el fantasma de Néstor Kirchner, solo eso se me viene a la mente. Solo me queda tener cuidado, y de que no tengo que volver a esa pesadilla otra vez.